aquí te entrego todo a ti. Dejando todo atrás, te doy todo de mí. Mi recompensa está en agradarte, Dios. Oh, no puedo ocultar que solo tuyo soy, tuyo soy. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, yo me rindo. Tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo y canto. Muéstrame tu voluntad y guía, Dios, mi caminar. Toma tú el control, pues tuyo soy, tuyo soy. Muéstrame tu voluntad y guía, Dios, mi caminar. Toma tú el control, pues tuyo soy, tuyo soy. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo. Tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo. Tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo y canto. Hola, es un privilegio tenerte con nosotros en esta noche. Quiero pedirte que nos ayudes a contestar la pregunta en el chat: ¿cuántos estamos conectados hoy? Si estás desde tu dispositivo móvil, haz clic en continuar y escribe tu nombre y apellido. Selecciona el número de adultos que se encuentran viendo. Luego selecciona cuántos niños te acompañan. Por último, selecciona desde dónde te encuentras. Si tu ciudad no aparece en pantalla o tu país, ve y selecciona la opción Otros y escribe desde dónde nos sintonizas. Al finalizar, haz clic en Enviar. Solo necesitas registrarte una vez en cada reunión. Gracias por este tiempo. Recuerda que tú eres importante para nosotros. Ahora puedes seguir disfrutando de este tiempo. Buenas noches, hermanos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra reunión general de iglesia de media semana. Qué bueno que hoy nos pudimos conectar. ¿Y qué les parece si ahí donde estamos, en las comodidades de nuestros hogares, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y me acompañan en oración?
Señor, gracias por esta noche, de verdad que es bueno, es agradable, como dices en tu palabra, como hermanos, que estemos hoy juntos, aquí reunidos a través de este medio, conectados a través de este medio, para poder escuchar tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento para escucharla y para poder tener el deseo en nuestros corazones de obedecerla. Háblanos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Quisiera comenzar contándoles una historia. Cuentan la historia de un rey que tenía un halcón. Y resulta que este halcón un día se posó en la rama de un árbol. Y dice la historia que este halcón nunca más volvió a volar. Se sentía tan cómodo en la rama de aquel árbol que nunca más volvió a volar, y el rey estaba preocupado por su halcón y le pidió a la persona a cargo del halcón, a aquel que lo entrenaba, que hiciese algo para que su halcón pudiese tener aquella alegría, aquel entusiasmo y aquel deseo de volar de nuevo. Entonces el entrenador del halcón hizo todo lo posible, pero de nada sirvió. El halcón seguía ahí en la rama sin querer volar. Entonces vino el rey y ofreció una recompensa. Y dijo: voy a dar una recompensa a aquel que en el reino haga que mi halcón vuelva a volar. Y pasaron pues los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, hasta que un día, cuando el rey se levantó, le sorprendió ver a su halcón volando. Y llamó al entrenador y le dijo: ¿quién logró hacer que mi halcón volara de nuevo? Y vino el entrenador y le dice: un humilde campesino. Y el rey le dijo: ve y tráelo, porque quiero recompensar lo que él hizo. Entonces vino el entrenador del halcón y trajo al campesino delante del rey. Y el rey, cuando lo vio, le preguntó: bueno, ¿y qué hiciste? ¿Cómo lograste hacer que mi halcón volara de nuevo? Y el campesino le dijo: mi señor, yo lo único que hice fue cortarle la rama en el que el halcón estaba cómodamente descansando. Y cuando le corté la rama, no tuvo más opción que volar. Cuando pienso en esta historia, pienso en la situación que estamos viviendo actualmente. Creo, sin temor a duda, que en el 2019, en diciembre del 2019, cuando estábamos celebrando la Navidad, cuando estábamos celebrando el Año Nuevo, ninguno de nosotros se imaginó o pensó que hoy, a estas alturas del 2020, ya estamos en el mes de junio de este 2020, íbamos a estar en la situación en la que actualmente nos encontramos. Y no sé cómo era tu vida en el 2019, podría hablar por mi persona, pero no sé cómo era tu vida, pero posiblemente muchos de nosotros estábamos muy cómodos. Estábamos no solamente cómodos, sino que estábamos de alguna manera contentos con la vida que estábamos llevando. No sé cómo era tu vida, si estábamos sirviendo al Señor con pasión, si estábamos buscándolo en su palabra, en oración. No sé si estábamos compartiendo el evangelio, haciendo discípulos, o estábamos afanados en nuestras metas, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en pensando más en nuestras necesidades que en Dios y en su obra. Pero lo cierto es que Dios permite en nuestra vida que aquellas cosas que nos dan comodidad, que nos dan satisfacción, que nos hacen llevarlo a Él a un segundo plano, sean cortadas de nuestra vida para poder llevarnos a una etapa diferente de la cual nos encontramos. Y creo, sin lugar a dudas, que Dios cortó la rama de la comodidad en la que estábamos, porque muchas personas estaban yendo por el camino equivocado, o estábamos yendo por el camino equivocado. Y Dios ha permitido la situación actual para que tú y yo podamos volver nuestros ojos a Él. Y el tema de esta noche lo hemos titulado Una fe que me afianza en las tormentas. Y cuando pensamos en la crisis actual, podemos pensar en dos situaciones con las cuales estamos lidiando. Una es la situación física, la de la enfermedad, y la otra es la situación emocional y espiritual, el estrés que todo esto nos está causando. Y los profesionales de la salud nos orientan y nos dicen qué hacer con la enfermedad física, pero ¿qué hacemos con la parte emocional?
¿Qué hacemos con la parte espiritual? ¿Cómo podemos lidiar con eso? El único que nos puede orientar en ese punto es Dios, y Él lo hace a través de su palabra. Y cuando estamos en una crisis como la actual, hay diferentes emociones que nos invade el miedo, nos invade el temor, nos sentimos abrumados, nos sentimos desorientados, nos sentimos preocupados. Y cuando estamos lidiando con todas esas emociones, es importante poder encontrar algo que nos dé seguridad en medio de tanta inestabilidad y en medio de tanta seguridad. ¿Y qué nos puede proporcionar seguridad en medio de las tormentas? ¿Cómo nuestra fe se puede afianzar de tal manera que nos pueda dar seguridad en medio de una tormenta? Y hay un pasaje que está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículos del 24 al 27. Y vean lo que la Biblia dice ahí en Mateo 7, del 24 al 27. Dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y dice la Biblia que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero también tenemos el ejemplo en este mismo verso, en este mismo capítulo de Mateo 7, del 24 al 27, cuando la Biblia dice, ahí mismo, en ese mismo pasaje, dice en el verso que sigue a continuación: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando vemos este ejemplo de Mateo 7, del 24 al 27, vemos dos escenarios. Vemos a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vemos a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El anhelo de Dios es que tú y yo podamos edificar nuestra fe sobre una roca, no sobre una arena. Y cuando pensamos en una roca, es edificar nuestra fe en Dios, en su palabra. Posiblemente en el 2019 o en este 2020 hemos estado fundamentando nuestra fe sobre arena, sobre cosas materiales, sobre personas, sobre nuestra habilidad, sobre nuestro conocimiento, en el mundo, en las cosas que el mundo nos ofrece. Pero en esta crisis actual nosotros tenemos que aferrarnos a esa roca que es Dios y su palabra. Vean lo que dice Hebreos en el capítulo 6 y en el verso 19, y dice la Biblia en Hebreos 6, 19: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. La pregunta es: ¿cuál esperanza? La esperanza que Dios nos da. En su palabra dice la Biblia que esa esperanza es confiable. Dice que esa esperanza que Él nos provee nos va a dar firmeza y nos va a dar estabilidad. ¿Y cuál es la esperanza en la cual tú y yo debemos descansar? Dice el Salmo 119, 181: estoy agotado de tanto esperar a que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara y lumbrera en nuestro camino. Así que en la crisis actual, nuestra fe debe estar fundamentada sobre la roca, que es Dios y su palabra. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo afianzar nuestra fe, nuestra vida a la roca que es la palabra de Dios? Y vamos a hablar acerca de 5 puntos prácticos, cosas que tú y yo podemos hacer en medio de esta crisis, de cómo afianzar nuestra vida, de cómo afianzar nuestra fe en medio de esta tormenta, en medio de esta crisis, en esa roca que es la palabra de Dios. Número 1, lo primero que tenemos que no olvidar es que la palabra de Dios es buena. Eso es lo primero.
en todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia, no debemos olvidar que la palabra de Dios es buena. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Es difícil entender cómo la palabra de Dios puede ser buena en medio de todo lo que estamos viviendo, especialmente si tú y yo hoy estamos pasando por situaciones difíciles. No sé qué estará pasando en tu vida, pero hay muchas personas que han quedado sin empleo, otras están suspendidas. Hoy hay algunos de nosotros que tenemos familiares que están lidiando con esta enfermedad, o alguna persona conocida cercana a nosotros, y podríamos preguntarnos, pero ¿cómo va a ser buena la palabra de Dios en medio de todo esto? Pero Él dice que todo ayuda para nuestro bien. ¿Cómo va a ayudar para nuestro bien? No, posiblemente no lo estemos entendiendo en este momento, pero tenemos que ir a Él y creer que su palabra es buena para nosotros, aún en medio de esta situación. Número 2, la palabra de Dios es perfecta. Aparte de ser buena, es perfecta. Y vean lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué significa eso de no conformarnos a este siglo? Debemos evitar lo que la mayoría hoy está haciendo. Muchas personas hoy están saturando su mente de lo que escuchan en la radio, en la televisión, de lo que ven en las redes sociales. En vez de saturar nuestra mente con la palabra de Dios, con sus promesas, en vez de ir e hincarnos y orar y suplicar al Señor por poder entender que todas las cosas que están pasando hoy en este país, en el mundo, en nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en nuestros hogares, van a ayudar para nuestro bien. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. No hacer lo que el resto está haciendo, sino lo que Dios nos manda a hacer, entender que su palabra es perfecta. Entender de que no debemos conformarnos a lo que el mundo hace ni el resto del mundo hace, sino que debemos entender que su voluntad para nuestra vida, aún en medio de lo que estamos pasando, por lo que estemos lidiando, por lo que estemos viviendo, su voluntad para nuestra vida siempre, en todo tiempo y en todo momento, va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. Lo tercero, para afianzar nuestra vida en esa roca que es la palabra de Dios, número 3, debemos no olvidar que la palabra de Dios es verdad. Dios no es hombre para que mienta, dice Números 23:19, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él está con nosotros en este momento y Él no nos ha abandonado ni nos ha dejado solos. Podríamos estar pensando eso, que Dios nos abandonó, que Dios nos ha dejado solos, que Dios no nos escucha, pero Dios está ahí, a nuestro lado. Vean lo que dice Deuteronomios 32:4, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Él es la roca, cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectitud y verdad. En eso debemos confiar, en eso debemos creer, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No olvidar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él no nos ha dado una tribulación que tú y yo no podamos soportar, sino que juntamente con ella nos dará la salida. Y veamos el cuarto punto. El cuarto punto dice, la palabra de Dios no cambia. No cambia. Es la misma. Fue la misma ayer, es la misma hoy y lo será mañana. Podemos pensar, por ejemplo, en el pasado, cómo hombres y mujeres de Dios lidiaron con situaciones difíciles. Podemos pensar en un Moisés, cuando Dios le dio la tarea de ir y rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba.
Y Moisés no quería, tenía temor, tenía miedo, tenía dudas, se sentía abrumado. Pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Yo voy a ir a tu lado. Y Moisés confió en eso, creyó en eso. Y Dios estuvo con él y Dios le ayudó a lidiar y a superar sus miedos, sus temores, sus dudas. Y Dios le dio la victoria en toda la situación que Moisés enfrentó y en toda la situación que Moisés vivió para poder rescatar al pueblo de Dios de la esclavitud en la que estaban. Vean lo que dice el número 23:19, lo que les decía hace un momento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios, hermanos, aunque esta pandemia que está golpeando el mundo entero, que está golpeando nuestro país, se ha salido de las manos del hombre, de nuestras autoridades, del sistema de salud, pero no está fuera de las manos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios no cambia, porque Él está con nosotros. Y Él ha prometido que va a estar ahí en todo tiempo y en todo momento. Y lo siguiente que tenemos que aprender como punto número 5, acerca de cómo afianzar la vida, nuestra fe en esa roca que es la palabra de Dios, es no olvidar que la palabra de Dios nos da vida. No olvidar que la palabra de Dios nos da consuelo. No olvidar que la palabra de Dios nos da esperanza. No olvidar que la palabra de Dios nos ayuda a poder lidiar con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestra incertidumbre. En el Salmo 119:28 la Biblia dice: se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Posiblemente hoy nuestra alma está deshecha de ansiedad. Posiblemente hoy nuestra alma está sufriendo, estamos lidiando con el miedo, con el temor, con lo abrumado que estamos, con la desesperanza, no sabemos qué hacer. Yo creo que más de alguno de nosotros en medio de esta situación está pasando por una situación dura en este momento. Hablando del aspecto emocional y espiritual, hemos entrado en momentos de ansiedad, los hemos vivido, los hemos experimentado, pero la Biblia dice que tú y yo debemos descansar y afianzar nuestra vida en la roca que es la palabra de Dios, y no olvidar como punto número 5 que la palabra de Dios nos da vida. ¿Queremos nosotros en medio de esta crisis poder salir bien, diferentes a como estábamos en el 2019 y ser diferentes en este 2020? No olvidemos estos puntos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios no cambia y la palabra de Dios nos da vida. No sé, como les decía al inicio, cómo ha estado tu vida o cómo estaba el año pasado. No sé cómo está en este momento después de todo lo que hemos estado pasando. Pero lo cierto es que tú y yo tenemos dos opciones en medio de esta crisis. Como la tuvo este halcón de este rey, cuando le cortaron la rama, este halcón pudo haber caído al suelo o voló. Tú y yo tenemos dos opciones en esta crisis. Podemos caer al suelo y llorar con miedo, con temor, angustiados, desesperados. O podemos alzar nuestra mirada al cielo y descansar en los brazos del Señor. Y decirle a Dios: Señor, me siento con miedo, me siento con temor, me siento angustiado, desesperado, pero tú eres mi roca. Tu palabra es mi consuelo. Aunque mi alma se deshace de ansiedad, tú eres mi roca y tu palabra es mi consuelo. Así que, hermanos, en medio de esta crisis necesitamos una fe que esté fundamentada sobre la roca que es Cristo y en su palabra, para poder lidiar con la tormenta que estamos viviendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque, Dios, ella es
esa ancla, esa roca que tú y que necesitamos en estos momentos de angustia y de dolor. Padre, cuando nuestra alma en este momento está deshecha de ansiedad, tu palabra nos da vida, nos da esperanza, nos da consuelo. Gracias, Señor, porque tú dices que si estamos agobiados, si estamos cansados, si estamos cargados, si estamos angustiados, que vengamos a ti porque tú nos harás descansar. Padre, te ruego por cada uno de nuestros hermanos en nuestras diferentes iglesias que hoy están lidiando con esta situación. Posiblemente alguien está sin empleo, posiblemente alguien esté pasando por una situación emocional difícil, posiblemente lidiando con algún familiar enfermo o alguien cercano a nosotros por causa de este virus. Padre, que no olvidemos que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, que nuestro socorro viene de ti, Padre, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En tus manos dejamos nuestras vidas, esta situación, y que se haga en todo ello tu voluntad. Es nuestra oración esta noche. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, feliz noche. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haberse conectado hoy. Y les esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde en nuestra reunión general de iglesia de fin de semana. Saludos a todos. Feliz noche y bendición.